Facundo, ¿querés orar para bendecir la palabra que esta mañana va a traer Luis de parte de Dios a nuestros corazones? Padre Santo, en nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque podemos reunirnos a compartir la palabra. Sí, Señor, Estar amén. edificados y poder crecer en el conocimiento de Cristo. Amén, Señor. amén. Te pido por nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir lo que Sí, vamos a Señor. escuchar. Sí, Señor. Luis también que pueda ser usado por tu Espíritu Santo. Amén, amén. Porque sabemos que el Espíritu convence a nuestro Espíritu, Señor. Que Sí, somos Señor. creyentes. Aleluya. Así que te pido que lo que recibamos hoy, Señor, nos edifique y podamos conocer más a Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buen día. Gracia y paz de Cristo a sus vidas. El domingo pasado, nuestro hermano y pastor nos hablaba de 2 evangelios. Amén. Nos hablaba de la enseñanza que se está filtrando dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. ¿Me puedo corregir? No se está filtrando dentro del cuerpo de la iglesia, se está filtrando entre los hermanos. El cuerpo de Cristo es uno y ese no sufre transformación, pero hay gente que se mete trayendo ideas nuevas, conceptos nuevos, y vemos 2 evangelios. La enseñanza que nos dejó el domingo pasado el pastor Omar. Iba pensando y le digo, podemos seguir enseñando en cuanto a esto. Y hay una pregunta, que es el título: ¿prosperidad o verdad? Amén. Obviamente que nosotros tenemos que buscar la verdad. Y la verdad tiene nombre. La verdad es Cristo. El texto base que vamos a leer, o el pasaje que vamos a utilizar en esta mañana, Gálatas capítulo 1, del verso 6 al 9. Pablo se pone duro acá. Nuestro hermano el otro día también se había puesto duro porque citó pasajes que nos confrontan. Vamos a seguir esa enseñanza y vamos a leer Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9 que dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. La palabra anatema significa maldito. ¿Cuánto para estos hombres y mujeres, muchos de ellos que tienen muchos seguidores, porque el evangelio que ellos predican es un evangelio sobrenatural a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios no es sobrenatural. Es como le pasó a los hijos de Elí. Quemaban
un fuego en el altar que no era el fuego que Dios quería. Ofrecían un incienso, una ofrenda que no era la que Dios pedía. ¿Y cómo le fue a los hijos? Murieron. Nosotros tenemos que orar por estos hombres y mujeres que quizás no lo hagan de mala intención, sino que están confundidos y errados. ¿Orar para qué? Para que conozcan al Cristo verdadero, para que prediquen el verdadero evangelio y salven sus almas. Como decía nuestro hermano pastor el domingo pasado, hay un solo camino, hay una sola puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino. El que por mí no viene, no verá al Padre. No hay vuelta de hoja. Es una verdad, un camino que nos lleva a la vida que Dios nos prometió en Cristo. Vivimos en tiempos donde el Evangelio está siendo redefinido. Ahora se usa mucho esa palabra. Tenemos que deconstruirnos para volver a construirnos a la imagen del hombre. Y Cristo viene a hacernos a la imagen de Dios. Pero el Evangelio hoy está redefinido. Muchos predicadores anuncian un mensaje atractivo, emocional y motivacional, pero vacío totalmente de verdad bíblica. El Evangelio de la prosperidad promete riquezas, salud, éxito, pero distorsiona de esa manera el mensaje de la cruz. Hoy vamos a examinar este falso evangelio frente al verdadero evangelio de Jesucristo. Punto 1. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Las características principales de este evangelio es que, primero, promete riqueza, salud y éxito como derecho del creyente. Segundo, enseña que la fe es una fuerza que activa bendiciones materiales. Tercero, da importancia excesiva a las ofrendas como semillas para recibir milagros. Cuarto, presenta a Dios como un dador de cosas y no como Señor y Salvador. Una ilustración. Un hombre viene a una campaña donde le prometen que si da una ofrenda de fe, Dios cancelará todas sus deudas. Da todo lo que tiene y ¿qué pasó? Terminó más endeudado y confundido que antes. Pero aún así han puesto su mirada en una persona, en un hombre que le dice, no, pero tenés que crecer en fe, tenés que madurar, tenés que seguir. Y la gente sigue poniendo y sigue poniendo y sigue poniendo. Y Dios ya puso todo lo que había que poner. ¿Vieron que hay un dicho que dice, puso toda la carne al asador? Bien pampeano, bien criollo. Dios puso todo lo que había que poner. Yo no tengo que poner absolutamente nada porque no es mérito mío, sino que es mérito de Cristo. Amén. ¿Qué enseña? Segundo punto, para contrastar, ¿qué enseña el Evangelio bíblico? Primer punto y la característica más principal, su centro, es que Cristo fue crucificado y resucitado. Todo el Evangelio en el Antiguo Testamento apunta a ese acontecimiento, a Cristo crucificado y resucitado. El Evangelio se trata de la obra de Cristo, no de lo que podemos obtener nosotros. Romanos 3, versículos 23 y 25 dice, todos pecaron, lo resumo, necesitamos redención, no riquezas. Yo no entro con dinero al cielo. Y me viene a la mente una frase de una mujer, esposa de un apóstol conocido, internacional, que dijo, a punta de dólares yo los meto al cielo. Tomamos la confianza que tiene con el Señor. A punta de dólares yo los meto al cielo. Y ese mismo predicador, ese mismo apóstol decía, estoy enojado con Dios. Porque el jugador de fútbol impío tiene dinero
millones, tienes coches que valen 2 y 3 millones, y yo que salvo almas y que las llevo al cielo, no tengo un peso. Por ahí hay que... No sé qué evangelio leyeron o qué cosa le pusieron en la cabeza. Segundo punto importante del verdadero evangelio, su llamado. Arrepentimiento y fe. Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas 9:23 dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. La promesa del evangelio bíblico, vida eterna, no comodidad temporal. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Confiar, yo he vencido al mundo. Segundo de Corintios 4, 17 y 18 dice que nuestra leve tribulación produce un eterno peso de gloria. Ahí está el tema. Hay un contraste. ¿Se habrán dado cuenta? Hay un contraste muy grande entre el evangelio de la prosperidad y el evangelio verdadero. El centro del mensaje en el evangelio de la prosperidad es el hombre, sus deseos y su éxito personal. En el evangelio bíblico es Cristo y su obra redentora. La imagen de Dios es un proveedor tipo genio para el evangelio de la prosperidad. Vemos a gente declarando, estableciendo, decretando. Yo un día me crucé con un hermano en Cristo y tuvimos podríamos decir una discusión, aunque no me enojé ni nos agarramos a las piñas, a golpes dirían los centroamericanos, no, pero yo le decía, le digo, ¿vos qué te crees que vos podés decretar? ¿Quién es rey? Cristo, me dice. ¿Quién es Señor? Cristo. Y cuando vos lees, ¿quién puede decretar o establecer o proclamar? Un rey. Nosotros somos simples mensajeros que llevamos el mensaje que Él nos dio. Él nos da autoridad para llevar el mensaje, no para que yo ande decretando, estableciendo y declarando. Yo llevo el mensaje de Dios. En la autoridad que Él me da, cuando yo proclamo el mensaje que Él me dio, tengo la autoridad de Dios. Pero si yo decreto otra cosa, no tengo autoridad. Ese mismo apóstol que hablábamos recién se paró delante del tornado que venía, el huracán que venía sobre Miami, y lo quiso deshacer. No lo deshizo, destruyó Miami. Pero la gente dice, no, pero bueno, no le salió esa profecía. Pero en otras la pegó. ¿Por qué pega? Porque son generalistas. Hablan en general y a algunos le pegan. No es que tienen una palabra de parte de Dios específica, no. Hablan en general y siempre hay alguno que necesita eso que dijeron. Visión del dinero según los dos evangelios. Para el evangelio de la prosperidad, el dinero, señal de bendición. En el evangelio bíblico es un recurso para glorificar a Dios, que usamos para ayudar, pero la gloria no es para nosotros, sino que la gloria es para Dios, porque ¿quién nos enseña a dar sin esperar nada a cambio? Cristo. Promesas. Según el evangelio de la prosperidad tenemos riqueza, salud, éxito personal, ahora, ya. Según el evangelio bíblico, la promesa es salvación, santificación y vida eterna. Relación con el sufrimiento y el dolor. En el evangelio de la prosperidad, eso se ve como, el sufrimiento se ve como falta de fe. Se evita eso porque es signo de poca confianza. Tengo un poco, pero no. Me aprieta tanto el que está hablando y miro que hay otros que tienen y van y yo no puedo ser menos, tengo que dar, pero doy todo lo que tengo y no soy bendecido. La falta de fe la evitan ellos. Nos fuimos llamados a ser pobres, fuimos llamados a ser cabeza. Nosotros no somos cola. No, ya no somos más cola. Ahora estamos en Cristo y somos cabeza.
porque vivimos en Cristo. Sin embargo, en el Evangelio bíblico el sufrimiento es parte del llamado, parte del discipulado. Fuimos llamados a sufrir. Si aquel que os llamó sufrió, nosotros también tenemos que sufrir. Pablo dice, llevo en mí las marcas del sufrimiento. Pedro nos dice también que tenemos que pasar este momento de tribulación para poder alcanzar lo mejor que viene, que es Cristo. La generosidad. Según el Evangelio de la Prosperidad, si yo doy, es para recibir más. En el Evangelio bíblico damos por amor y en obediencia. El resultado, el Evangelio de la Prosperidad se enfoca en lo temporal, en el bienestar terrenal. Es medio Lázaro, el rico, del que le caían las miguitas a Lázaro. Él estaba enfocado en lo que tenía en el momento. Y Lázaro estaba enfocado en el otro lado. La gloria eterna y la comunión con Dios es lo que nos promete el Evangelio bíblico. Tenemos advertencias contra los falsos evangelios. Pablo advierte con severidad. Abrimos esta mañana con Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. ¿Y qué dice Pablo? Sea anatema el que predica otro evangelio. Ellos creen que predican el verdadero, pero a la luz de las Escrituras lo que ellos enseñan no es verdadero. Se enfoca en el bienestar personal. Pablo usa el lenguaje fuerte para enfatizar el qué, el peligro de caer en las manos de estas personas. Jesús mismo advierte en Mateo 7, 21 y 23, del 21 al 23, nunca os conocí, dice, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre resucitamos. Jesús los va a mirar, no los conocí. El otro día el pastor nos decía que aún el diablo se viste de ángel de luz y hace milagros. Y no todo lo que brilla es oro. Tenemos que aprender a discernir. No todo el que predica prosperidad lo hace en el nombre de Cristo. Amén. Porque ellos tienen la avaricia que los lleva a hacer eso. Es idolatría la avaricia, Pablo lo dice. Y en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 5 al 10, dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Si yo me aferro a lo material, eso me aparta del camino de Dios. Si yo me aferro a algo que quita a Cristo de mi corazón y le doy lugar, empiezo a ser un idólatra. Y después tenemos aplicaciones. Para la iglesia tenemos que pedir discernimiento espiritual. No todo mensaje bonito es verdad. Examinemos todo a la luz de la palabra. ¿Alguno se acuerda del pasaje de los de Berea? ¿No? En el libro de los Hechos, después de que Pablo es escarmentado por los judíos y lo dan por muerto, dice que había lo llevan a un lugar donde los que escuchaban eran mejores, en una palabra, no me acuerdo bien la palabra que dice. Más nobles. Porque escuchaban a Pablo hablar y después iban a las Escrituras. No tenían la Biblia como nosotros hoy. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Entonces comparaban lo que Pablo enseñaba con lo que a ellos le habían dejado escrito los profetas. Dice que eran más nobles porque ellos escudriñaban las Escrituras. Y eso tenemos que hacer nosotros. Viene Juan de los Palotes, pues no voy a decir nombres, y nos dice, no sabés, tenés que decretar sobre tu vida, tenés que declarar la sangre de Cristo sobre tus finanzas. Me viene una palabra pero no la puedo repetir. Pues me voy para el lado de los cardos. Fidelidad en el sufrimiento tiene que pedir la iglesia. Estamos sufriendo, Señor, hazme fiel. Recién cantábamos.
Quiero ser más fiel. Pero para ser más fiel tengo que tener mayor cantidad del Espíritu Santo en mi vida, porque es Él el que me va... Cuando yo menguo, cuando yo soy menos, Él puede ser más. No interpretemos las pruebas como falta de fe, sino como parte del proceso de la santificación. Estamos siendo procesados por el Espíritu Santo para ser cada día más santos. Los que predicamos tenemos una presión más grande. Tenemos que predicar a Cristo y no promesas vacías. Cuidar al rebaño. Cuidarnos entre nosotros. ¿De qué lo cuidamos? De lomos disfrazados de ministros. La palabra es un poquito más suave, dice logros disfrazados de corderos. Pero esos corderos son ministros de la palabra, que tergiversan y mienten. Y una aplicación para el creyente común, evaluar nuestra motivación para seguir a Cristo. ¿Lo amamos por quien es o por lo que esperamos recibir? Quizás que al principio venimos por una necesidad. El domingo pasado decía el evangelista que está arriba de la plataforma, dice, venid a Cristo si tenés una enfermedad, venid a Cristo si tenés una necesidad. Y muchos pasan porque la necesidad los apremia. Pero cuando empezamos a conocer a Cristo, la necesidad pasa a un segundo plano. Y hasta un tercero y se va. Porque yo ya no estoy pendiente de la necesidad, sino de conocer a Cristo. Y que Cristo empiece a vivir a través de mí. Vivir generosamente. Pero no para manipular a Dios. A Dios nadie le tuerce la mano. Lo que está escrito, escrito está. Y nosotros no podemos decir, pero yo voy a poner tanta plata para que mis hijos se conviertan. O voy a poner tanta plata para que yo sea sano de mi dolor de espalda, de brazo. O voy a hacer esto, No. Dios se va a glorificar de igual manera. Porque los impíos que creen que poniendo plata van a alcanzar algo delante de Dios, Dios va a hacer la obra con ese dinero de ayudar a muchos, pero ellos no van a recibir nada a cambio. Como para ir cerrando y pasar a la cena del Señor, una ilustración para que nos imaginemos. Una mamá orando por su hijo que está enfermo. El hijo no recibe la sanidad. ¿Qué pasa con la mamá? Si la mamá está bien plantadita en Cristo. Yo conozco una mujer que está viviendo esa situación en su vida. No, su hija no está enferma ni su hijo, ella está enferma. Y su fe la sostiene, la plantó, e incluso es de ejemplo para muchísimos más. Si ella está parada bien en Cristo y está madura, su fe crece. Y es su fe la que la sostiene en medio de la circunstancia que le es en contra. Su carácter se fortalece y Dios la usa para consolar a otros. Dios no nos dice que nos va a sanar así. ¿Lo puede hacer? Absolutamente, sí. ¿Me puede sacar de una depresión económica? Sí. ¿Me puede sacar de una enfermedad terminal? Sí. Pero es si Él quiere. Nosotros tenemos que enfocarnos como Jesús se enfocó en el jardín de Getsemaní al decir, Padre, pasa de mí esta copa amarga, pero no como yo quiero. Hágase tu voluntad. Sí, Facu. Hablando de sufrimiento, me recordó un versículo de Filipenses 3, 10 y 11, dice Pablo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una manera u otra la resurrección de los muertos. Amén. Tengo que participar del sufrimiento. Eso no significa que mi fe se cayó. No, voy a madurar en fe. Voy a crecer en fe. Y esa fe es la que me sostiene en el medio, que ahora le gusta decir, del desierto, de la tormenta. Estoy pasando por un desierto.
Pero Dios, en medio del desierto, es el que me sostiene, en medio de la tormenta, es el que me guarda. Cuando camino sobre las aguas, es el que me infunde fe. No tengo que hacer como Pedro. Igualmente, lo de Pedro fue una circunstancia muy especial. ¿Cuántos de nosotros caminamos en circunstancias difíciles hoy en día? ¿Quién no tiene un problema? Y los problemas a veces parece que nos siguieran, y hay veces que se ensañan con nosotros y nos queman la cabeza. Pero cuando nosotros vamos a Cristo y vemos en Él a nuestro Señor y Salvador, todo pasa a un segundo plano. Porque su promesa tiene peso eterno. Y la circunstancia, no. La circunstancia es pasajera. Y el Dios que prometió cuidar a los pajaritos y a las florecitas es eterno, y es el que me sostiene y el que me cuida y el que vela por mis necesidades. Pero yo tengo que confiar en Él. Amén. Amén. El Evangelio no promete una vida fácil, sino una vida con propósito eterno. El mayor tesoro que podemos obtener no es la riqueza terrenal, sino la comunión con Cristo y lo eterno. Hoy nosotros tenemos delante dos caminos, dijo el pastor. Uno ancho, espacioso, y uno que tiene la puerta estrecha y es angosto. O rechazamos el camino ancho y nos vamos por el angosto que es Cristo, o rechazamos a Cristo y nos vamos por el ancho. Pero eso lo decidimos. Tenemos que tomar una determinación, tenemos que determinar, no puedo estar entre los dos caminos. Fíjense, no sé si tendrá que ver algo, después corríjanme o no. O sí. ¿Bartimeo estaba en el camino? Cuando gritaba, ¿estaba en el camino? Él estaba fuera del camino, a un costado del camino. Y gritaba, y todos lo quisieron hacer callar. Hasta que Jesús lo escuchó. Pero él gritaba con fe. Ahí está el tema. Él recordó lo que se le había enseñado en algún tiempo y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero estaba afuera. Pero cuando nosotros estamos afuera, si clamamos con fe, es porque el Espíritu Santo ya está. Nos está diciendo: llamá, que serás escuchado. Y el que escucha es Dios. Y Dios nos dice: vení. Nos mete en el camino de vuelta por medio de Cristo y nos lleva hacia Él. Y el que estaba ciego, porque encima le pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué dijo Bartimeo? Que me devuelvas o que recupere la vista. En un tiempo había visto. ¿Cuántos hay que estuvieron en el Evangelio y los amasaron y los llenaron de cosas raras y los sacaron del camino y ahora están ciegos? Nosotros tenemos que orar por ellos para que su clamor sea escuchado por el Espíritu Santo, por Dios, y los meta de vuelta al camino. Y puedan tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y que el cuerpo de Cristo se fortalezca y madure. Amén. Hoy decidimos rechazar el falso evangelio y abrazar la cruz de Cristo. Porque esa es la que nos da vida, esa es la que nos da propósito, esa es la que Jesús nos invita a cargar cada día. Niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Líbranos de los engaños de este siglo, Señor. Padre eterno, te doy gracias en el nombre de Jesús. Líbranos de la mentira, del engaño sutil que viene a través de Satanás en sus ministros, apartándonos de la verdad del Evangelio, apartándonos de Cristo. Ayúdanos a amarte más que a tus bendiciones. Haznos fieles a tu verdad, aunque el camino sea difícil, que Cristo sea suficiente para nosotros, que todo lo que necesitamos Cristo lo cubra, lo supla, que mi fe pueda ser madurada,
que tu voluntad en mí sea cumplida y en cada uno de mis hermanos. Te ruego para que tu Espíritu Santo nos haga amar más y más a Cristo nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Espero que haya sido útil a cada uno de nosotros. Y llegamos a un momento que tiene que ver con nuestro Señor. La cena del Señor o el partimiento del pan no es un ritual vacío ni una costumbre más, sino es un acto de profunda comunión con Cristo. Y entre nosotros como cuerpo suyo. Al participar del pan y de la copa recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz, proclamamos su muerte redentora y renovamos nuestra esperanza en su regreso. Pero también es un momento de examen personal. Nos acercamos con humildad reconociendo nuestra necesidad de gracia y de perdón, no porque seamos dignos por nosotros mismos, sino porque confiamos en la perfecta obra de Jesús. No es porque seamos dignos, sino porque confiamos en que Él cumplió con todo lo que era necesario. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27, y lo voy a hacer simplificado, el apóstol Pablo dice: lo que recibí del Señor también se los he enseñado, que la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan. Dio gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Marcos, ¿me ayudas? Y Estela. Amén. Señor, te damos gracias, Dios, en esta mañana por tu palabra, por tu instrucción. Gracias, Dios, por tocar nuestros corazones, Señor, por hacernos ver, Dios, en quién realmente debemos creer. Señor, queremos agradecerte por poder, Dios, compartir los símbolos, Dios, el pan y la copa, Dios, recordando, Dios, tu sacrificio perfecto en la cruz. Padre, te agradecemos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Dios, a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Compartimos los elementos. Jesús.
Bebemos la copa. Oramos al Señor para dar por concluido. Señor Jesús, gracias por entregar tu cuerpo y derramar tu sangre por amor a nosotros. Te pedimos que nos limpies de todo pecado y renueves nuestro corazón mientras tu Espíritu Santo nos sigue renovando. Ayúdanos a recordar con gratitud tu sacrificio, a vivir en unidad como iglesia y a esperar con gozo tu regreso. Que esto que hemos compartido, el pan y la copa, sean para nosotros, Señor, el recordatorio de lo que tú padeciste, Señor, hace casi 2000 años, y la esperanza que crece en nuestro corazón de que tú vienes por tu iglesia, de que tú vienes por nosotros, de que tú has de cumplir, porque tú eres fiel a tu palabra, has de cumplir con esa promesa de venir por tu pueblo, por tu iglesia. Y cuando tú vengas, Señor, al sonido de la final trompeta, Señor, los que están muertos, los que duermen en Cristo resucitarán, y nosotros, si estamos, Señor, seremos transformados y llevados juntamente contigo. Te damos gloria y honra, toda la alabanza para ti, oh Rey y Señor de señores. Llénanos de tu gracia y de tu amor, y que el mundo pueda ver a Cristo a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús.